Este programa está increíble porque trata acerca de hablar con aquellos que ya desencarnaron, que ya murieron, saber si es su momento de partir o no, cómo aceptarlo, pero también qué pasa con nuestra alma en el momento de morir, a dónde va, permanece en este plano o trasciende. Esto y mucho más es lo que nos tiene Eduardo Cruz en este programa. Así que quédate hasta el final para que puedas entender lo que este poderoso medium tiene para contarnos. Yo soy Tatiana Castro y te doy la bienvenida a Secretos de Manifestación. Hoy tenemos nuevamente a este poderoso invitado que nos conecta con el más allá, que nos permite profundizar en esa área espiritual para poder hablar con ancestros y con aquellos que ya no están. Eduardo Cruz, este experto medium que realmente te ayuda a transformar tu vida. Eduardo, qué alegría tenerte con nosotros acá en Secretos de Manifestación. Tatiana, gracias por esas palabras tan lindas. Nuevamente para mí es un gusto muy honroso de abrir mi ser, mi esencia en este servicio, en esta conexión, en esta misión, con todas las personas que nos ven a través de este espacio tan lindo. De verdad, muy honrado. Bueno, estábamos hablando, les cuento, antes de comenzar esta emisión, y estábamos hablando de la importancia de los ancestros. Entonces, yo quiero que me cuentes tú por qué es importante en una lectura de pronto conectar con un ancestro. Es muy importante conectar con los ancestros porque siempre diré que ellos caminaron en esta tierra primero que nosotros, Tatiana. Entonces, digamos, sus vivencias traen todo ese recorrido de conocimiento, de identificación de nuestro propio árbol genealógico, nuestras raíces. Y cuando hablamos de estas conexiones tan lindas, también nos estamos ayudando a pulirnos, digámoslo, en el mejor sentido, a identificar qué es eso que tenemos que dejar ir, digamos, patrones de familia en algunas oportunidades, creencias limitantes en muchos casos, y también, digamos, convivencias tóxicas que hay que dejar a un lado y que vienen precisamente de la parte familiar y de los ancestros. Hay una parte fundamental también y es que el crecimiento espiritual, el despertar de conciencia es individual. Siempre diré que es un punto individual, nos conectamos a una conciencia colectiva, pero en gran parte viene también de cada familia. Cada familia tiene su propia sensibilidad. Algunas familias tienen patrones de dones espirituales, de don del servicio, de conexión con lo social. Entonces, también hay que entender que esos ancestros predominan en lo que nosotros estamos viviendo en este plano. Eduardo, un ancestro puede darle, o un ser del más allá puede darle luz a una persona, o simplemente es el mensaje que esa persona necesita. Es muy linda esa pregunta que tú haces, Tatiana, porque yo digo que esto es un efecto boomerang, esto es un feedback de parte y parte. Nosotros les mandamos mucha luz a ellos desde el punto incluso que parte la materia, cuando ellos ya desencarnan y se desconectan de este plano físico, pues les mandamos luz a través de nuestras propias creencias, devociones, desde la oración, y eso les llena de mucha luz. Cuando ya ellos toman esa forma espiritual, y comprenden que su alma eligió también vivir esa forma de trascender, de llegar a esa luz, automáticamente se empieza también a dar luz a los que estamos en este plano. Por eso hablamos de espíritus guías, ancestros guías, porque ellos nos empiezan a ilustrar, a dar detalles, tal vez algunos mensajes que puedan ilustrar a la persona en un futuro, en una toma de decisión, a identificar porque algunas emociones que muchas veces no tienen aparente explicación, pero en una lectura el espíritu del familiar viene y le da una luz a través de una comunicación, a través de un mensaje, pero también desde la parte energética, ellos tienen mucha más vibración que nosotros, porque si están conectados en una parte etérica, su vibración es mucho más alta y nosotros que todavía estamos en una vibración, digamos, muy terrenal,
logramos estados de conciencia muy elevados y la supraconsciencia cuando la tocamos, pues subimos a la energía también casi al nivel de ellos, pero siempre van a estar mucho más alta la energía de ellos. Entonces, por eso siento que es muy válido que la luz que ellos nos comparten a través de su presencia, de un mensaje, a través de una meditación, pues nos va a ayudar a nosotros a crecer el campo energético, el campo astral. Entonces es efecto de ambas partes. Nosotros enviamos luz y recibimos luz de ellos, que es muy lindo. Mira, amo este tema. Siempre me acuerda mucho de Chico Javier. No, no lo puedo evitar. Y me acuerdo, me vino una parte de una película, no me acuerdo si es En Nuestro Hogar, donde alguien oraba por aquel que ya había fallecido y cuando le mostraron quién les mandaba energía, esa persona se la mandaba. Para los que nos están viendo, que dicen, se fue, ¿qué puedo hacer para ayudarlo en su recorrido, incluso cuando ya esté en otro proceso más allá que te voy a preguntar de cuando desencarnan? ¿Cómo podemos enviarles esa luz además de orar? A través de la oración, que es el primer pilar del que mencionas también, digamos, utilizando canales, vehículos literalmente de luz, como lo es una vela, que siempre seré abanderado de las velas, amo el poder que tiene para mover esto, pero también siento que el no reclamar desde la parte como emocional algunas vivencias, el no reclamar el por qué te fuiste, el tener claro que ya su alma eligió irse y que también tiene un encuentro divino. La divinidad nos da la oportunidad de estar en este plano físico y luego nos devuelve como a ese gran mundo tan fuerte que es el que no vemos, pero es más grande que este físico. Entonces, cuando entendemos esta conexión, les vamos a mandar es mucho amor, agradecimiento. En algunos casos, cuando la persona tal vez tiene algún tipo de patología en la salud, Tatiana, es muy importante honrarlos diciendo agradezco que ya no estás sufriendo, que no tienes ninguna dolencia física, tal vez honrar su presencia en un compartir, una comida familiar, para ellos es de suma importancia. Hay algo, un detallito que tal vez muchas personas dicen, bueno, y yo los honro, pero nos estás hablando de comida, ¿cómo lo puedo hacer? Sin que sea algo como muy ritualizado, tal vez extraño. Yo digo, mira, no, cuando nosotros estamos en un tema de comida, en un almuerzo familiar, para ellos también es alimento. Lo que para muchos, para todos, mejor dicho, debe ser alimento, por ejemplo, la oración, Tatiana, que para todos es alimento, para ti es alimento cuando tú madrugas en las mañanas, estás muy tempranito haciendo tu activación, tu programación del día, haciendo ejercicio, algunos ejercicios también internos, no solo físicos. Todo eso es un alimento para tu alma. Cuando nosotros estamos cenando, es alimento para ellos, porque es el compartir. Desde lo ancestral, desde la historia atrás, lo que más une a las familias es el momento de la comida. Entonces, cuando nosotros estamos en ese momento, damos gracias por el alimento, también honrarlos a ellos, los tenemos presentes, estamos compartiendo en familia, estamos alimentando nuestro cuerpo y los tenemos acá presentes con amor. Eso para ellos es como una velita etérica, es como una esfera de luz que lo reciben con tanto amor que de una u otra forma los eleva un poco más, los regocija desde su parte ya espiritual y es una manera muy básica, pero muy poderosa de honrarlos a ellos, de tenerlos presentes, de ayudarlos a trascender o que encuentren esa luz. Siempre es desde la gratitud y desde el amor. También es muy importante todas las pertenencias de la persona que desencarnó, tomarlas con profundo respeto, con profundo amor. En la mayoría de los casos, darles un buen uso a personas que tal vez lo necesitan. Si algún familiar se quiere quedar con alguna pertenencia, pues es totalmente válido, no hay nada extraño en hacerlo. Y darle uso a aquellas que no vamos a utilizar. Eso también les ayuda a ellos a tener sentido, que así su material no esté presente, lo que dejaron pues está siendo útil. Entonces los ayuda a entender que hicieron una misión de vida o están ayudando a otras personas, así sea a través de algo material. Muy importante hacer eso. Qué bonito eso que dices, o sea, entonces a través de recordar a esos seres queridos con amor y gratitud, les estamos también ayudando en su proceso, ¿es así?
Así tal cual, sin reclamos, sin de una u otra forma justificar, simplemente con gratitud, con amor. En muchos casos sabemos, Tatiana, que deben de sanar muchas familias porque en ese momento de despedida, de desprendimiento, no quedan los mejores ánimos, aparte de la tristeza, quedan desacuerdos familiares. Entonces ahí es donde más debemos ayudarlos, no reclamar, no decir por qué frases que digo estarían vetadas, es ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Este no era tu tiempo, porque Dios me quitaste a este ser querido o porque a mí. No, hay que entender para qué me está haciendo fuerte esta situación y comprender que es el ciclo de la vida. Y ese ciclo hay que honrarlo. Es decir, agradezco por los años de vida que te tuve en mi vida y con amor abrazo ya el espíritu que eres. Gratitud y amor. Uy, me encanta todo eso que estás diciendo. Yo quiero que nos vayamos a una pausa, pero en el siguiente bloque yo quiero preguntarte, así que no se vayan a ir los que nos están viendo, ¿qué pasa cuando no dejamos ir a ese ser? Si es verdad que podemos retenerlo o impedirle su recorrido. No te vayas, porque de eso hablaremos en el siguiente bloque. La comunicación con el otro plano definitivamente marca una diferencia. Saber ese ancestro qué nos quiere decir. También en una constelación cuántica tú puedes romper todos los bloqueos que tal vez ese ancestro en esta vida tuvo y que dejó y que tú de manera inconsciente repites en una historia llena de una lealtad invisible para poder reparar lo que no se pudo reparar con anterioridad. En constelaciones cuánticas tú puedes redireccionar tu vida a través de eliminar todo lo tóxico y avanzar en una dirección completamente diferente. Aquí abajo te dejo el link para que tú puedas acceder a mi WhatsApp y así puedas saber cuándo hay constelaciones. Todos los meses tenemos taller y en consulta privada puedo atenderte en cualquier momento de acuerdo a tu agenda y la mía. Te espero. ¿Será que tú puedes retener a un ser querido a través de algunas actitudes? ¿Y esto puede impedir su proceso evolutivo por tu egoísmo? Eduardo, contéstanos esa pregunta, porfa. De hecho, son dos. ¿Podemos impedir que siga su camino? Y segundo, al impedirlo, ¿le estamos impidiendo seguir evolucionando por nuestro egoísmo? Bueno, es muy importante esa pregunta o esas preguntas, Tatiana, también porque siento que nos da mucho sentido de la importancia de sanar con ellos, de dejarlos ir, que es lo que hemos venido tratando. Una persona cuando tiene esas emociones de tristeza o emociones encontradas, que en su gran mayoría son del bajo punto energético, digamos que pueden retener la energía de estos espíritus, de estos ancestros, de estos seres que hicieron parte de nuestra vida. No les retrasamos el proceso espiritual, no impedimos literalmente que lleguen como a su grandeza espiritual o a su máxima conciencia ya, no impedimos eso porque ya el alma, digamos, tiene escrito una conexión, su alma ya eligió vivir un viaje humano, luego regresa como a su viaje espiritual. Y eso ya en la divinidad es, digamos, intocable, ya ahí digamos que el alma va tomando fuerza. Lo que sí podemos generar es un retraso. Retrasamos que ese proceso sea más rápido. Porque esas emociones de las que hablamos, que son muy bajas, pues para ellos no es nada sano. Ellos siempre tratan de dejar en nosotros un poco de fortaleza para enfrentar la partida de ellos. También nos tratan de enviar esa luz como lo hablamos. También nos hacen recordar que es el ciclo de la vida para enfrentarlo sin miedo. El miedo a perder un ser querido es de lo más, energéticamente hablando, más bajo o como que nos daña un poco la fuente de energía o nuestra propia conexión. Entonces, ellos, al vernos tan nostálgicos o al ver reclamaciones o esas emociones bajitas, pues se quedan. Dicen, yo no me puedo ir, siento que debo de estar por voluntad propia para ayudar a este familiar hasta que tenga un poco más de aceptación, hasta que tenga un poco más de fuerza.
Entonces mira que si hablamos en términos casi de tiempo, retrasamos un poco la llegada de ellos a ese despertar o a esa gran luz que es la divinidad. Entonces siento que es muy importante siempre entender la muerte como un ciclo, o más que decir esa palabra, llamemos la transformación del espíritu, llamémoslo así, porque es un estado que el ser humano tiene, así como la materia tiene estado sólido, líquido, gaseoso, y habrá en otros estados, pues nosotros también tenemos un estado material y luego hay un estado etérico. Eso deberíamos, en el buen sentido, aceptarlo con normalidad y entender que cuando un ser va a la luz, nosotros queremos que esté mejor, en más luz, sin sufrimiento, sin anclajes a la tierra. Entonces, lo más importante en medio de nuestra tristeza, de nuestro dolor, es siempre recordar los buenos momentos, hacer como un mapa de momentos agradables, como un rompecabezas donde te lleve a decir, honro que esta persona haya estado en mi vida, agradezco por el mucho o poco tiempo que permitieron que estuviese en mi vida o compartirnos, como siempre digo. Entonces ahí el espíritu sí llega a una luz mucho más rápida. Pero mientras que tengamos como esos encuentros emocionales, vamos a retrasar totalmente el espíritu. A una acotación importante, Tatiana, y es, muchas personas hablan del estado de un purgatorio, que sé que es muy importante hablar de eso. Y es algo también como muy tradicional, muy costumbrista para muchas personas. Y yo digo, cada espíritu, cada persona forma esa propia visión. No podemos hablar a ciencia cierta que es que hay un purgatorio o hay un infierno. Hay un estado de la conciencia cuando el espíritu parte que sí va a haber situaciones complejas de dolor, de vivencias, de rabias, precisamente desprendiéndose de todo eso para encontrar esa luz. Entonces muchas personas lo pueden confundir diciendo está en el purgatorio. Siento que en muchas oportunidades personas que de pronto tienen, digamos, cosas pendientes, deudas, en ese estado es donde ven la mayoría de cosas no tan positivas y tratan de enmendarlas, ayudando a las personas, a su familia y demás. Ahí entendemos que tenemos un propósito también espiritual y que no es que los vamos a dejar a ellos mientras estamos sufriendo con algunas actitudes en ese purgatorio. No, ellos se desprenden a nivel individual de la tristeza y nos ayudan a nosotros a desprendernos precisamente para llegar como a su estado de conciencia más alto, que es un tema muy bonito. Eduardo, ¿me acuerdas de un libro, uno de los libros de Michael Newton, que habla de cuando se desencarna? Me estoy acordando de esto que me estás diciendo y es un espíritu desencarnado que recuerda esa vida pasada y recuerda cómo estaba dejando a su pareja en un momento de mucha fragilidad y él antes de irse le envía una luz que la persona lo sintió en ese momento, lo describen en el libro como que simplemente empezó a relajarse y empezó a tranquilizarse y eso le permitió a ese ser desencarnar. Cuando estaba recordando ese momento de transición, lo recuerda. Esto es posible, por eso es que a veces comenzamos o comienzan las personas a sentir más paz o un calorcito o la sensación de es como si estuviera aquí. ¿Eso es así? Sí, tal cual, así mismo es. El estado de ellos al lado de nosotros es muy frecuente, más de lo que nosotros mismos creemos. Yo siempre diré que no están 24/7 en nuestro tiempo, porque pues también sería una limitación para nosotros codepender energéticamente de la presencia de nuestros seres que ya partieron. Pero digamos que sí hay un estado de paz, digamos, hay una conexión telepática también ahí y cuando ellos logran tener esa luz es donde los familiares decimos, me siento más tranquilo, siento que ya llegó a un estado de paz, ya no está sufriendo, ya no está en ese proceso de salud o simplemente ya está viviendo ese momento de paraíso que este ser quería, poniendo cualquier ejemplo. Pero siempre vamos a entender el lenguaje de ellos también a través de sensaciones, a través de nuestra conexión intuitiva a través de nuestro propio campo energético. Ahí es donde llegamos a ese estado de paz. Si es posible, ellos nos transmiten, de hecho, esa información. Simplemente nuestro cuerpo y nuestro campo magnético lo lee y también nos dice automáticamente
como un autoexamen que hacemos nosotros, ya estoy aceptando la muerte de otra forma. Por eso siento tanta paz. Y ahí es donde ellos dicen como enhorabuena, conectamos, estamos en la misma sincronía, en medio del dolor ya lo pasamos a un tema de estado de conciencia más alto y nos vamos a seguir sintiendo, vamos a seguir caminando juntos en algunos momentos, pero ya lo entendiste, ya yo puedo elevarme más. Entonces es un estado de ambas partes, pero sí es bonito cuando la persona solita dice, yo ya siento más paz, es porque ellos ya han hecho su proceso y su trayecto. Es algo que muchas personas no le podrían dar un sentido tal vez lógico desde la parte material, pero todo es energía y cuando el estado de la energía se transforma, se evoluciona, siento que si lo hablamos en un ejemplo con un aparato electrónico, pues si la electricidad funciona, pues este aparato, este equipo va a funcionar mucho mejor. Si tenemos nuestro módem con altísima velocidad y está funcionando bien la parte eléctrica porque todo es energía, entonces la conexión va a ser más rápida. Los archivos que descarguemos van a ser mucho más rápido. Así sucede con ellos. Cuando su energía llega a un estado de tranquilidad, está fluyendo, no hay limitación, no hay tristeza, no está represado el espíritu, pues esa energía fluye y nos transmite como respuesta mucha tranquilidad, mucha paz en nuestro ser y sobre todo nos fortalece nuestra fe, porque la fe va ligada a todo esto que hemos hablado. La fe dice, confío en que está bien, confío en algo que no estoy viendo, pero que siento. Eso es fe. Eduardo, ahora, una persona que, por ejemplo, desencarna, ¿verdad? Que ya se fue, que ya pasó al otro plano, ¿hay algún tipo de protocolo o permisos a nivel espiritual que tenga que pedir cuando tú, por ejemplo, haces esa conexión? ¿O ellos simplemente pueden decidir por sí mismos conectarse con nosotros? Hay un porcentaje de cada uno. Es como decir casi 50-50, Tatiana. Evidentemente hay jerarquías a nivel espiritual y hay permisos. Hay unos registros que hay que abrir, hay una conexión con los guías. Siempre diré como un detalle importante que hay un maestro de ceremonia, Tatiana. Siempre. Hay un maestro de ceremonia, hay un guía que es el que de cierta manera comanda esa conexión y dice, bueno, al espíritu le dieron permiso, está presente, tú quieres hablar, no quieres hacer esta canalización, o van induciendo o, digamos, de una manera amorosa, orientando esta conexión. Entonces, hay un permiso en la parte divina, sí, porque esa jerarquía espiritual hay que entender cómo está ese espíritu, qué misión tiene, si va a acompañar a algún familiar, si de cierta manera está purgando, liberando emociones de las que hablamos, o simplemente el espíritu ya no quiere volver, si hablamos de un tema de reencarnación, hay que saber cada estado de cada espíritu que es diferente, entonces hay que hacer unos permisos divinos. Esa divinidad es la que permite, de cierta manera, que ellos también se presenten con nosotros. Cuando hablamos de una conexión con un medium, digamos que tenemos la oportunidad, casi como una licencia diferente, donde presentamos como esa licencia y decimos, mira, voy a hablar con alguien o alguien se presentó, entonces tenemos un campo abierto mucho más notorio con la divinidad. Digamos que esa divinidad nos permite a todos hablarles, acercarnos, tenerlos en nuestras vidas, pero cuando hablamos ya de una condición específica medium, es una licencia espiritual junto con ese maestro de ceremonia, ese guía o esos guías que permiten que estos espíritus se acerquen. El espíritu ahí tiene la oportunidad de decir, quiero hablar o no quiero hablar, porque ha pasado en muchos casos, Tatiana, donde algunos espíritus dicen, yo no quiero tener comunicación o no quiero hablar de este tema, le digo esto, pero el otro tema no lo quiero tocar. Ellos también, como conciencia única, pues tienen el libre albedrío, incluso siendo espíritu, entonces es de parte y parte. Wow, me encanta. Pero ¿sabes qué? El próximo bloque va a estar todavía más interesante, porque le vamos a preguntar a Eduardo, ¿qué pasa con el alma en el momento de desencarnar? No te despegues de esta emisión.
Nuevo contenido en la suscripción, más de 17 talleres, un montón de sesiones de aclaramiento, pero además de esto, estamos hablando en este momento del rejuvenecimiento, porque acabamos de hacer toda una planificación de metas para que el 2025 sea un año completamente diferente. En la suscripción tengo en esos 17 talleres más de 360 videos, Abundancia Infinita, donde fuimos 800 personas en vivo. Tengo también Manifestando Milagros, fuimos más de 700. Hiperriqueza, conectando a través de despertar tus dones espirituales, activación divina. Hay un montón de información, como por ejemplo alma gemela, alimentación consciente, para que puedas trascender y seguir creciendo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Vale menos de lo que vale un combo de hamburguesa, porque te vale $12.9. Te espero para que realmente tu vida sea completamente diferente y ese tiempo que estás pasando acá en la tierra lo aproveches al máximo. Sigamos con Eduardo. Bueno, el espíritu, ¿qué le pasa cuando desencarna? Ya, Eduardo, la persona falleció. ¿A dónde va? Es verdad ese concepto del infierno, del cielo, ya hablamos del purgatorio, o llega a un tribunal, como nos hablan en varios libros de Brian Weiss, de Michael Newton. ¿Qué pasa con el alma en el momento en que ya se desconectó de este plano? Primero, digamos que hay una parte muy nata en el alma cuando va a desencarnar, digamos que acepta la muerte de una manera voluntaria, de una manera casi consciente. Entonces muchas personas van a decir, pero bueno, si alguien muere en una manera abrupta, un accidente, por ejemplo, entonces ¿cómo su alma va a aceptar ese desencarnar, esa parte de irse? El alma, digamos que elige cada vivencia y cada situación, incluso hasta la muerte o hasta el trascender. Entonces, siento que ahí el espíritu lo primero que hay que entender es que acepta ese trascender de una manera casi consciente, independiente de la forma en que se haya ido, haya desencarnado, que es lo que más miedo le da a las personas, la forma en que se va a ir. Realmente, más que lo que nos vamos a encontrar en el otro lado, es cómo nos vamos a ir y de no sufrir. Es el temor al sufrimiento, evitando ese tipo de emociones, incluso hasta el último momento. Pero el alma también llega a un punto donde se corre el velo, Tatiana. O sea, esto me parece lo más bonito y lo más bello, porque muchas personas guardan la esperanza y dicen, bueno, yo me voy a acoger en el momento que me toca irme, con la esperanza de que voy a volver a ver a mis seres queridos. Entonces ahí es donde yo digo, se corre un velo, por eso no es anormal cuando una persona, digamos, está en su lecho de desconexión o tal vez está en un proceso médico ya para irse, que médicamente podemos hablar estados alterados de conciencia o que están delirando o están segregando algo en el cerebro, entonces empiezan a variar los mensajes que dan o a desvariar. Realmente es un velo que se corre y se puede ver la parte física y la parte espiritual. Entonces el alma empieza a identificar o a ver incluso a otros seres familiares que se fueron primero que ellos, que eso es muy normal cuando dice, veo la tía, veo la abuela, están por aquí cerca, ¿por qué llegaron? Y muchas personas dicen, ¿será que está delirando o realmente esos seres están acá? Se corre el velo y esos seres se presentan para darle tranquilidad al espíritu que está en ese proceso de elevación o que está pronto a dejar su materia. Entonces ahí, cuando ya se encuentran con los guías particulares de ese ser, de su familia o de sus ancestros que partieron, también llega como toda esa parte corte de ángeles, corte de seres de luz, que de cierta manera le empiezan a tratar de dar información a ese ser, a ese espíritu, para que no se quede limitado y se quede como en un infierno, digámoslo así, que era parte de la pregunta que tú hacías, y es como esas propias vivencias que creamos, lo hice mal, me porté mal, me voy enojado, entonces, ese tipo de emociones son las que generan un bajo, más que decir que físicamente van a haber un tipo de infierno, llamémoslo así,
son malas emociones que se proyectan, son vivencias proyectadas, como holográficas que se proyectan y dicen, ¿qué es esto tan feo que estoy viendo? Y los seres dicen, eso es lo que tú guardabas en tu corazón. Esas son las rabias que tú tenías con tus seres queridos y muchas veces las confundimos con un tipo de infierno. Por eso es tan importante estar en calma y tener, digamos, una buena relación con las personas que nos rodean. Ahí ese espíritu empieza a entender, ok, entonces yo voy a perdonar, yo me voy a perdonar, voy a ayudar a mi familia para que esté más tranquila, o tal vez algo que no hice en vida, digamos, con un tema de papeles, espiritualmente voy a pedir permiso, si me permiten, asistir para que esos documentos fluyan y toda la familia quede como sana y tranquila y no hayan, digamos, diferencias, tal vez por una herencia, que en muchas oportunidades sucede. Entonces el alma llega a ese punto de un juicio personal. Ahí sí se presenta la fuente, la divinidad, están tus guías, están tus familiares y de una u otra manera te ayudan a decir, ya te fuiste. Por eso ellos aceptan la muerte de una manera tan voluntaria. Y ahí es donde siento yo que es como la fuerza del espíritu para decir yo me quiero quedar o me quiero elevar. Me quedo aquí un tiempo mirando, aceptando o realmente quiero elevarme ya. Y es lo que se puede entender como el estado de conciencia, de tomar la luz, lo bonito que vemos, el paraíso o ese gran paisaje que en muchas oportunidades se habla, o todo eso feo que voy a ver, esas caras feas, estos seres del bajo astral, entonces ahí es donde cada alma dice qué es lo que viví, qué es lo que hice y cómo quiero estar. Ahí es muy importante la presencia de todos ellos, porque de cierta manera el espíritu es lo que le da fuerza, o al espíritu es lo que le da la convicción de que ya está en un estado de conciencia diferente. Es lo que yo he podido comprender a lo largo de todas estas conexiones que he hecho. Siento que también es muy válido, Tatiana, hablar que cuando un espíritu se va a ir, y que le da como tanto temor a eso tan desconocido, yo digo que no es tan desconocido. ¿Por qué? Porque nosotros conscientemente cuando nos acostamos a dormir, casi que morimos por segundos. Nuestras células se regeneran, entonces hay células que se van, capas de nuestra piel se van y se renuevan. Entonces eso lo hacemos todos los días, sino que no lo vemos conscientemente. Cuando nos acostamos a dormir, cuando hablamos, tuve un sueño reparador, tuve algunos sueños, imágenes, la compartimos con nuestros seres queridos. Estamos hablando de algo que no vivió nuestro cuerpo, pero que nuestra mente creó, recibió y que nos dice hay algo más desde esto físico. Ahí entendemos que cuando la persona fallece o se desconecta del plano físico, esa misma parte visual se amplifica y empieza a generar una conexión con todo lo ilimitado que podemos tener. Es bonito saber que es este canal, la cabeza, como un gran proyector y en el momento de partir es lo que más proyecta esa divinidad. Eduardo, tengo tantas preguntas. Es que hablar contigo de verdad es tan sabroso. Pero me voy a enfocar en una y es el túnel. Hemos oído, yo incluso se lo oí a una niña que desencarnó decir, entré en el túnel. He tenido varias personas acá en el podcast que me han dicho, entré en un túnel. ¿Cómo es eso de que desencarné, vi mi cuerpo, entré en el túnel? Unos pasan, otros se devuelven. ¿Por qué unos pasan? ¿Por qué otros se devuelven? Mira, ahí la parte de la misión de cada espíritu de cada persona tiene mucho que ver. Y hay seres que llegan hasta ese punto, cruzan el umbral, cruzan ese velo, cuando se abre el velo y luego caminamos, vemos ese foco de luz, o ese túnel. Y hay muchos que regresan, es porque tal vez su misión de vida no ha terminado, porque los guías lo tienen para algo aquí en la tierra, porque hay un propósito para su propia existencia. Tal vez también va a ayudar a aliviar su linaje familiar o su conexión de línea de tiempo con algunas personas del entorno, entonces regresan. Digamos que ese punto de desconexión con lo físico, siempre debe haber algo, como cuando yo paso una frontera. Entonces, esa frontera desde lo físico a lo etérico se puede entender como un túnel, una conexión de mucha luz y algo que viene ligado a lo que estamos hablando es
todo eso que vemos como el túnel, toda esa parte de oscuridad, también decimos, tal vez esos miedos, es toda esa limitación, todo eso terrenal que lo veo en algún momento como oscuridad, pero sé que al final está la luz. Al final del túnel siempre hay una luz. Entonces, esa parte es, digamos, el proceso casi en milisegundos. Digamos que es parte rapidísima, casi a la velocidad de la luz, donde la persona tiene vivencias y puede proyectarse como un túnel, pero es más que todo como una puerta que se abre y se cierra, es el velo que se abre y se cierra, y muchos cuando regresan es simplemente porque los tienen con un propósito importante. Hay muchos casos dependiendo de la disciplina, la doctrina, también hablamos de compartir esa experiencia para fortalecer la fe, hablamos como de cierta manera para dejarle a la persona terminar algunos asuntos porque tal vez piden ese momento de irse, yo no me quiero ir, tengo mucho que hacer, y dicen literalmente tienes todavía que hacer, termínalo y luego nos veremos, entonces regresan. Pero cuando ya la persona cruza un túnel o el túnel, la luz de la que hablamos, pues realmente es tocar el estado de conciencia más grande y ya no hay un retroceso, ya ahí es como ir a la malla cósmica, ya ahí digamos que estamos en conexión directa con la divinidad, con todo eso que es la energía creadora. Nosotros somos partículas pequeñas en algo tan inmenso, entonces cuando se cruza ese punto, se conecta como a toda esa energía tan grande y ahí es donde entendemos que la divinidad existe, que hay otro mundo, que hay otros planos, que hay otros seres en otra parte que nos van a estar esperando, no solo nuestros seres queridos, tal vez nuestros guías, tal vez muchas personas ven ángeles, seres muy grandes, con mucha luz, con muchas alas y le dicen, todo va a estar bien, tú vas a despertar y te vas a acordar de esto. Y se devuelven del túnel, porque lo hemos visto y he atendido a muchas personas que les ha sucedido. No puedo dejarte ir sin preguntarte lo siguiente. Las personas, no solamente personas que he entrevistado, personas de libros también, que dicen que no solamente se siente una paz, sino un montón de energías más sublimes, sino que además el plano espiritual se parece mucho a lo que hemos creado en este plano físico, que tiene árboles, que tiene casas, que tiene cosas. ¿Es así? Mira, cuando yo hago estas conexiones y me permiten tener, digamos, mis visiones, he logrado entender un mundo más limpio, digamos, no tan aferrado a lo material. Entonces, podemos tener conexión con árboles, con paisajes, que es lo que más los espíritus proyectan. Algo muy similar a lo de acá, es un mundo paralelo realmente, o es una parte del espíritu donde llega a esa otra conciencia, a ese otro estado. Y ahí hay cosas muy similares, pero es más limpio. ¿Limpio en qué sentido? Desde la parte energética, porque ya no están aferrados a mi casa, a mis emociones, a de aquí no me voy. No, es estoy acá, pero ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que explorar? ¿Cómo más voy a avanzar? Siento que también hay un estado donde el espíritu logra comprender que casi todo ser que pueda haber digamos, entiende su sincronía sin tener que hablar o modular. Hablamos ya desde una conciencia más mental o más telepática. Pero es muy similar a lo que nosotros construimos. También hay que comprender, Tatiana, que somos seres creadores, co-creadores. Entonces, como vivimos en este plano, creamos una vida, tenemos una formación, tenemos una familia, es muy, muy importante saber que esas memorias no se pierden. Entonces nos vamos con mucha desinformación y al llegar allá, pues toda esa información sigue intacta. Por eso creamos también o la llevamos allá, decimos, lo que yo viví, el idioma que yo entendí, es el idioma con el que llego acá. Entonces voy a ver muchas cosas similares, voy a ver un mundo muy parecido al que dejé, pero de una manera ya más energética, ya no es un alimento físico, no es comer, simplemente es alimentar el espíritu, todo es más, digamos, rápido, más líneas de tiempo sin marcar. Aquí sí tenemos marcado mucho el tiempo, allá no. Entonces es bonito entender que llevamos esa parte de acá al otro estado de conciencia.
Ay, Eduardo, amo hablar contigo siempre. Me da un pesar cuando se nos acaba el tiempo. Sí. La gente que dice, yo quiero saber más, ¿dónde te encuentro? ¿Y cómo te contacto para que me ayudes con un ser querido? ¿A dónde te encuentra? Me encuentran en las redes como eduardocruz.medio, así aparezco en las redes, y ahí también está el link del número del WhatsApp del chat donde pueden escribir, es una línea colombiana, si me lo permites, es 300-673-6644, anteponiendo el más 57, que es el distintivo o el código de área de Colombia, donde yo me Vuélvelo a ubico. repetir. Más 57. 300-673-6644. En esa línea pueden escribir, se pueden agendar, ahí va a haber un asistente muy querida que les va a ayudar y les va a dar la disponibilidad y toda la información requerida. Ahí los esperamos con los brazos más que abiertos. Es un tema muy bonito, sé que todos tenemos que sanar, Tatiana, sabes que todos tenemos un ser querido que ha partido y es algo que nosotros también en algún momento vamos a vivir. Por eso creo que también hacemos este trabajo espiritual para podernos preparar, para ayudarle a otros a despertar esa conciencia, para desprender tanto tabú, tantos miedos y, digamos, normalizar en el buen sentido un estado que nosotros vamos a vivir. Ay, Eduardo, pues como siempre, amé el tiempo contigo. Gracias por habernoslo dedicado. Gracias también a ti, recibo tu gratitud con profundo amor expansivo, te agradezco también por tu espacio, tu amor, tu disposición, me encanta, siempre que hablamos también quedo muy, muy feliz porque eso era el reflejo de un ser con una alta frecuencia y eso me encanta. En otro momento seguramente vamos a tener más espacios, te mando un abrazo gigante y de verdad mucha, mucha luz para todos los que se conectan en este lindo espacio. No, un abrazo también para ti. Bueno, ya saben, conéctense con Eduardo, porque él es el canal para saber qué pasó con aquel que ya se fue y también para profundizar en tu propio recorrido. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Secretos de Manifestación.